ambiental, luego de tener su licencia ambiental, pasa a la etapa de exploración, donde es literalmente chuzar la tierra, hacer un pozo, ir hasta la zona donde se cree que hay hidrocarburos y comprobar la presencia de estos. Luego que se determina que la zona sí tiene presencia de hidrocarburos y que es rentable extraerlos, ya pasa a la producción, donde se cambia de sistema y empezamos a extraer el petróleo que hay debajo de la tierra. Pasemos por favor a la diapositiva número 7. Quiero mostrarles el sector, cómo se componen las compañías que podrían operar. Entonces, son las compañías verticalmente integradas, es decir, las que no y producen, sino que también transportan. Y una de estas es Ecopetrol. Vemos otros tipos de compañías que son netamente enfocadas al upstream, a la exploración y producción. En estas cabe resaltar Canacol Energy y Pacific Rubiales, aunque Pacific también tiene algunos oleoductos, pero su core es la exploración y la producción. Y por último están las compañías de servicios petroleros, que son las que prestan otros servicios alternativos como mantenimiento de pozos, mantenimiento de campos, prestación de alquiler de taladros, etc. Como les venía diciendo, las de exploración y producción, sus principales actividades son exploración y producción, valga la redundancia. Se componen principalmente de las reservas. Para que una compañía pueda producir, tiene que encontrar reservas, y la producción pueden hacer de dos maneras: de recobro primario. Para que entiendan un poquitico mejor, cuando una compañía encuentra petróleo en un pozo o en un campo, primero se estima un original oil in place, que sería como la cantidad de petróleo que hay debajo de la tierra. Estas son las estimaciones de la totalidad del crudo. Dependiendo de las actividades y la tecnología que tengan en el campo, pueden determinar qué porcentaje de ese original oil in place la compañía en capacidad de extraer debajo de la tierra. El recobro primario es con las técnicas más sencillas y más básicas que tiene el sector, y es la mayoría de campos que están aquí en Colombia, y podría recuperar alrededor de un 15-20% de la cantidad de campo, y estas son las que reportan con reservas. Luego, si la compañía puede hacer tecnologías avanzadas o mejoras que serían ya cobro mejorado, puede incrementar este porcentaje de recuperación de petróleo, dependiendo de la tecnología, desde un 15% del original oil in place hasta un 30%. Un recobro mejorado puede ser la tan mencionada tecnología STAR, si algunos han leído noticias de la que hay que implementar esa tecnología en campos rubiales, o otra puede ser la tan conocida tecnología fracking, que es la que se está utilizando en Estados Unidos y la que ha llevado a incrementar la producción de Estados Unidos hasta a niveles nunca antes vistos. Diapositiva número 8. Tenemos la categorización de recursos y reservas. Es muy importante, y es que entendamos que los recursos no se reservan, y que para una compañía poder producir necesita tener certificados reservas. ¿Qué son recursos? Los recursos de petróleo que la compañía que está por debajo, inicialmente hechas por la misma hay técnicos de la compañía, no son certificados por un tercero. Estos recursos se pueden ser o de los que ya se descubrieron o los que están por descubrir. Luego de esos recursos tenemos una segunda división, que son las reservas y recursos no comerciales. ¿Qué pasa? Los recursos puede que una compañía certifique o sus técnicos digan que hay petróleo en cierta zona debajo de la tierra, pero este petróleo no es comercial y no es rentable extraerlo. ¿Por qué? Por los precios actuales del petróleo, o porque el petróleo es muy pesado y la compañía no tiene la tecnología suficiente para extraerlo, etcétera. Entonces se determina como recurso no comercial. Ya las reservas sí son las que se certifican, y pueden ser las que ya la compañía está produciendo o las remanentes. Las remanentes tenemos la calificación más conocida a nivel mundial, y la que se utiliza clasificarlas entre reservas probadas, probables y posibles, que siguen como las 3P. La primera P, que serían las probadas, son las que tienen mayor factibilidad de recuperar. Trabajan alrededor de un 90% de probabilidad, y pueden estar divididas tanto en no desarrolladas como en desarrolladas. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Las no desarrolladas son las que
son reservas probadas que tienen 90% de probabilidad de extraer, pero la compañía todavía no ha hecho ninguna inversión en el campo y todavía no tiene las facilidades necesarias para poder extraerlas. Las desarrolladas es que ya la compañía tiene todas esas facilidades instaladas y pueden estar en producción, como los campos actuales de Colombia, o cerradas, que ya la compañía simplemente extrajo lo que pudo extraer del crudo y cerró el campo. La segunda P son las probables. ¿Qué pasa? Estas tienen menos probabilidad que las probadas, pero aún así tienen una gran posibilidad de ser extraídas. Se considera que alrededor del 50% de las reservas probables se pueden extraer. Y por último están las posibles, que son las que tienen menor posibilidad de recuperación. Las compañías petroleras a nivel mundial pues trabajan desde tanto las probadas, las major normalmente reportan solo las reservas probadas, y las empresas de pequeñas y medianas reportan tanto las probadas como las probables para componer las reservas tan conocidas como 2P. Parte diapositiva, vamos en la número 9, quiere hacer énfasis en esta diferencia entre reservas y recursos. Compañía ahora las inversiones en tecnología, y esto le puede permitir recuperar mayor cantidad de reservas, o cuando los precios del petróleo mejoran, puede hacer que la reserva de recursos había puede transferirse hacia reservas. Pero tenemos que tener importante esa aclaración, que las reservas están certificadas por un tercero, en curso son estimaciones de la compañía que pueden ser actualmente no rentables y por lo tanto la compañía no las puede reportar como reservas. En la primera gráfica que vemos en la diapositiva número 9, en la esquina inferior izquierda, esta es una gráfica de producción de Pacific Fluviales en febrero del 2011. ¿Qué muestra? Es una gráfica de producción que muestra cómo en los primeros años la compañía ha ido incrementando su producción, y las áreas bajo la curva, tanto la gris como la azul, serían las reservas P1, que es probadas, y la P2, que sería la gris, son las reservas probables. Vean que a medida que la compañía produce, el área bajo la curva va disminuyendo y la compañía va agotando sus reservas, por lo tanto depende de más descubrimientos que le permitan mantener esa área bajo la curva grande y poder prolongar su tiempo. Por último, gráfica en la esquina inferior derecha son este gráfico de Canacol Energy que muestra los posibles descubrimientos que podría tener la compañía en el futuro. Como estas son estimaciones hechas por la misma compañía, nos demuestra cuáles son las más factibles de encontrar petróleo, y por eso se le denomina recursos, porque aún no han sido encontrados y no han sido certificados por un tercero. Pasando a la diapositiva número 10, quería mostrarles un ejemplo de cómo las compañías reportan estas reservas. Vemos en la tabla inferior, las primeras 3 categorías son las reservas probadas que son producidas, las segundas son reservas probadas que aún no están siendo producidas, y por último están las reservas probadas que todavía no tienen las facilidades instaladas en el campo, por lo que se consideran como probadas sin desarrollar, pero aún así siguen teniendo una probabilidad muy alta de recuperación. Estas 3 reservas probadas forman las total probadas, que serían las reservas P1 de una compañía. Por ejemplo, Ecopetrol solo reporta hasta ahí, reporta hasta las reservas P1. Luego están las probables, y las probables, sumamos las probables, juntamos las reservas 2P, Canacol Energy y Pacific Fluviales reportan las 2P, y el total posibles ya serían las 3P. ¿Qué es de tener en cuenta a valorar una compañía petrolera? Las reservas, ¿cuál de esas reservas? Si es crudo pesado, crudo pesado, la proporción que tienen reservas tanto P1, P2 y P3, la inversión en exploración que la compañía está haciendo para poder simplemente sería una compañía petrolera cuando decide perforar una zona, es una inversión muy riesgosa, ya que podría encontrar petróleo o no. En el caso de no encontrar petróleo, el pozo que perforó simplemente le toca sellarlo y dejarlo, y eso perdía un costo hundido. Entonces es esa tasa de éxito exploratorio de cuántos pozos son exitosos sobre cuántos pozos perforo. Y por último, las estimaciones de la gerencia y la identificación de la zona. Para la diapositiva número 11, vemos qué múltiplos son importantes en esta industria y realmente pues en el sector petrolero, y cuáles son los analistas y los analistas a nivel mundial son los múltiplos
La vida útil de reservas o larvas de una compañía. ¿Cómo se compone este múltiplo? El múltiplo sale de dividir las reservas totales que la compañía certificó la producción actual. Es importante que tengan en cuenta que una compañía se reporta solo una vez al año o en casos especiales cuando tiene un éxito significativo y quiere que el mercado conozca estas reservas antes de tiempo. Por ejemplo, Petróleo y Pacific Rubiales están comprando sus reservas entre febrero y marzo. Canacol Energy reporta sus reservas aproximadamente en agosto-septiembre, pero como le repito nuevamente, solo la reporta una vez al año. Entonces, ¿qué nos quiere decir las reservas? Si la compañía no explora más, no encuentra más reservas, sino que se queda con las últimas reservas certificadas del año anterior o el mismo año, y la producción es estable, tiempo le durarían esas reservas que tiene bajo la tierra produciendo a ese nivel. Es decir, cuánta vida tiene la compañía si no explora más, si no encuentra más petróleo y si no incrementa su producción. Por ejemplo, en este caso que les traía a colación, tenemos unas reservas iniciales que la compañía reportó en un año X de 300 millones de barriles, y un año de barriles. La compañía tuvo adicionó 50 millones de barriles y en el año de 200 millones. Ahora bien, si cogemos estas reservas finales, 272 millones de barriles de petróleo equivalente, por los 78 millones de producción, que es la producción anual de una compañía, cuántos barriles extrae en el año, vemos que la compañía solo tiene 3.5 años de vida. Es decir, si no encuentra petróleo y si mantiene su producción al nivel actual de 78 millones de barriles al año, la compañía solo esas reservas de 272 millones solo le alcanzaría para producir 3.5 años. La sustitución de producción. ¿Qué significa este múltiplo? Se está reemplazando la producción. ¿Cómo está reemplazando? ¿Siendo o está agotando? ¿De dónde sale este múltiplo? Este múltiplo simplemente sale de dividir la adición que la compañía está teniendo sobre la producción. Por ejemplo, vemos que en este particular ejemplo, la compañía está adicionando de un año a otro 50 millones de barriles, está produciendo 78 millones, es decir, lo que está adicionando no le está alcanzando para está produciendo y por lo tanto está quedando un faltante y es de 28 millones de barriles, que el múltiplo nos da 0.64. ¿Qué múltiplo es razonable y qué múltiplo es bueno en una compañía? De 1 adelante. 1 indica que la compañía lo que produjo en ese año lo encontró en reservas. Más 1 indica que encontró más de lo que produjo. En este caso vemos que es 0.64, es decir, encontró menos de la producción y por eso las reservas tuvieron un decrecimiento de 300 millones de barriles a 272 millones de barriles. Para la diapositiva número 12, quiero resaltar como algunas diferencias que tiene el sector petrolero y la valoración que se le hace a las compañías en el sector petrolero. Principal valor de una empresa y se determina en base al flujo de caja, al crecimiento y a las características de riesgo. Del sector real, en el sector petrolero, como las compañías operan con un recurso finito, no renovable, que es el petróleo, no puede desarrollar un valor a perpetuidad, ya que como lo vimos en el múltiplo anterior de la vida de reservas, no sabemos si la compañía va a durar a perpetuidad y por lo tanto nos toca hacer un cálculo de las reservas en el último periodo de análisis y traer estas a valor presente descontándolos a la tasa de WACC, que sería la tasa de costo de capital del inversionista o de la empresa. Que tengan en cuenta que en el flujo de caja de las empresas petroleras no se incluye el capital de trabajo, ya que al ser este sector intensivo en capital se considera como capital de trabajo el CAPEX que la compañía invierte en un periodo a otro, es decir, el dinero que destina para extraer y para producir. Este sería el CAPEX y el capital de trabajo con el que la compañía pretende operar el siguiente año. Que es importante que tengamos en cuenta que entonces aquí si comparamos la valoración, por ejemplo, de una empresa como Nutresa, una petrolera,
es no solo la compañía petrolera se valora por el flujo de caja descontado, sino que adicionalmente debe hacer una valoración NAV de las reservas 2P residuales. Es decir, proyectamos nuestro periodo de valoración, que normalmente es aquí se reporta menos, se proyecta, perdón, menos tiempo que una compañía de retail, proyecta alrededor de 5 años. Al final de esos 5 años calculamos cuántas reservas quedaría en la compañía, y esa cantidad de reservas, primero las tenemos que valorar a un múltiplo, y segundo, las tenemos que descontar al WACC de la compañía para traerlas al valor presente. Entonces se calcula ese NAV de las reservas. Tenemos que tener en cuenta el volumétrico de reservas finales, de esas reservas, cuántas reservas le tiene que dar la compañía al Estado en términos de regalías, a qué precio las podríamos llegar a vender en un futuro esas reservas, y tenemos que descontar tanto los costos de producción, porque las reservas aún están debajo de la tierra y tenemos que extraerlas, el costo de transporte y las tenemos que trasladar hasta una refinería o hasta un puerto, y por último el costo de dilución o el costo de refinación también, el cual es facilitar ese transporte del crudo dependiendo de la calidad del mismo. Tenemos en cuenta un costo de finding y development, que sería de exploración y desarrollo, y lo que paga. Y al final esta valoración de la reserva se le adiciona al valor de la compañía como tal. Queremos empezar a ver qué está pasando con el sector petrolero a nivel mundial y tener como una visión global de esta caída, cómo ha afectado las economías. Por favor, pasamos a la diapositiva número 14, donde les traigo una gráfica de dos referencias del crudo a nivel internacional, la referencia Brent y la referencia WTI. Las dos precios del crudo, simplemente por las características del crudo, la composición de azufre, etcétera, se diferencian y tienen alrededor de un gap de $5 por barril entre las dos, pero más o menos las dos nos muestran la tendencia del precio del crudo a nivel internacional. Vemos que la reducción que está presentando el crudo desde hace 8 meses, que es que el 60%, hace una de las caídas más pronunciadas en los últimos 30 años, y solo es comparable con la caída que vemos en el año 2008, explicada por la crisis global financiera presentada en Estados Unidos. Desde esta caída del 60%, un desbalance entre la oferta y la demanda de crudo, principalmente explicado por ha crecido al mismo ritmo que la oferta, la desaceleración que ha presentado países como China e India, que son realmente importadores de petróleo y que son los que demandan mayor cantidad de petróleo en el mundo, y vemos cómo estos han ido disminuyendo cada vez más su producción y su Producto Interno Bruto, por lo cual hace que demanden menos petróleo. Y segundo, los incrementos en producción, principalmente de países que no pertenecen a la OPEP, como Estados Unidos y Rusia, donde implementando tecnologías de recobro mejorado, como el de Estados Unidos, han logrado incrementar su producción notoriamente. También existen las tensiones geopolíticas a nivel mundial que no han permitido que el precio del petróleo se recupere o a estabilizarse de niveles superiores a los que presenta actualmente. Estas tensiones las quiero resumir en dos principalmente, aunque pueda haber más, y es la primera: Estados Unidos versus Rusia. Rusia es un país de 50% de los ingresos del gobierno dependen del sector petrolero, y vemos cómo estas arremetidas que ha tenido en Ucrania y en Europa es una forma de frenar a Putin. Es mantener intentar tener el precio del petróleo abajo y que no su función. Por último, Arabia Saudita versus el mundo. Aquí es importante resaltar que Arabia Saudita es el país líder en la cual es el cartel de petróleo. Ha intentado determinar los precios del petróleo desde hace más de 50 años, y vemos como Arabia Saudita le interesa tener petróleo bajo para intentar tumbar tecnologías que son más costosas y que han ido haciendo que Arabia Saudita y principalmente la OPEP haya venido teniendo menos participación en el mercado. ¿Qué pasa? El fracking, que es una tecnología de recobro mejorado que se está implementando en Estados Unidos para incrementar su producción, es una tecnología mucho más costosa, recobro como el que se utiliza en Arabia Saudita, que es recobro primario. Entonces, al disminuir
el precio del petróleo y mantenerlo abajo, pues puede que los campos en Estados Unidos sean rentables y les toque disminuir su producción, y hacia Arabia Saudita de mercado, haciendo que la OPEP vuelva a ser un cártel que pueda influir en el precio del petróleo. Para la diapositiva número 15, les quiero resaltar el incremento que ha tenido la producción de Estados Unidos desde el 2008 en adelante. Pues esta es gráfica que les traje desde hace 60 años, donde vemos que la línea amarilla muestra que Estados Unidos, por más que incrementado su producción, continúa siendo un país importador, netamente importador de petróleo. Es decir, lo que produce no